Hola, buenos días. Nuevamente bienvenidos al Faro. Gracias por estar aquí fieles acompañándonos en estos temas que son tan importantes. Para mí es como vital tener las emociones en nuestra vida, eh, digamos, equilibradas, porque las emociones normalmente están allí con un propósito, están ahí para darnos como una guía con respecto a lo que vamos viviendo y reconocer que en nosotros están dadas por algo, ¿sí? Entonces vamos a tratar, pues el tema es un poquito amplio porque son más o menos 6 heridas. Entonces vamos a iniciar con una que allí por allá tengo unas imagencitas. Vamos a iniciar con la herida del miedo al rechazo. Cuando nosotros somos niños, percibimos a nuestros padres como unas figuras que son como guía, como referente para nuestra vida. Y cuando nosotros las tenemos, o sea, nosotros estamos pequeños, los vemos a ellos grandes, como que son personas de ejemplo, como que nos están transmitiendo a nosotros y nosotros somos una esponjita, como dicen todos, o como un disco limpio, esperando información. Cuando nosotros como padres empezamos a actuar de ciertas formas, vamos a ir impregnando, vamos a ir formateando, vamos a ir anotando en ese cerebro y en el corazón cantidad de cosas que nosotros como hijos vamos percibiendo. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros como niños somos vulnerables, no sabemos una cantidad de cosas de la vida porque apenas estamos iniciando, se empieza a percibir, por eso puse muy claro en el tema, porque normalmente se ha manejado siempre heridas emocionales de la infancia, pero a mí me parece que es importante poner en el tema la palabra percibir. ¿Por qué? Porque cuando yo percibo como niño cierta información que viene de mis padres, yo estoy consciente, no estoy consciente que eso que ellos me están transmitiendo es lo que ellos pueden dar conforme a su nivel de conciencia. Entonces, nosotros cuando vamos creciendo, vamos como captando o imitando o tomando de ejemplo, consciente o inconscientemente, esos comportamientos en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros como niños podemos percibir, por ejemplo, la mamá. Estamos atentos a lo que ella está haciendo, a lo mejor ella puede estar preocupada o puede estar, digamos, en un momento ocupándose en otra cosa que no tiene que ver con nosotros, pero nosotros somos niños, nosotros la miramos, la vemos a ella que está allí, puede ser en el celular, no necesariamente tiene que ser como que esté matando tiempo, lo que sea, puede estar haciendo algo importante, pero nosotros como niños podemos sentir un cierto rechazo. ¿Por qué? Vamos a buscarla, porque vamos a preguntarle algo y ella de pronto nos pone, o sea, no, ahora o luego, o a lo mejor ella está encargada, por ejemplo, como se ve, la imagen se está viendo allí, sí. Carlos, la imagen se está percibiendo ahí. Sí, entonces como vemos en la imagen, por ejemplo, la mamá está ocupada con otro niño, ¿cierto? Nosotros como niños empezamos a percibir que, o los niños, bueno, yo en ese momento pues ya no, pero todos tenemos por dentro nuestro niño interior, porque esto llega a afectarnos en la edad adulta, porque cuando nosotros de todos modos somos adultos, hemos crecido, esa cantidad de memorias que quedan en la mente como recordación se atan como a un pensamiento y ese pensamiento deriva en un sentimiento, como vimos en el programa pasado de las emociones, de manejar la inteligencia emocional. Entonces, como eso se deriva, emoción, pensamiento y sentimiento, entonces yo puedo estar en ese momento vulnerable porque quería la atención de mi mamá, se une a un pensamiento de decir, claro, ella seguro quiere estar con él y no conmigo, o a lo mejor prefiere el celular a estar conmigo, y eso se deriva en un sentimiento de tristeza, de rechazo. Entonces, esa herida que se llama herida de miedo al rechazo, herida de rechazo en la infancia y se va convirtiendo en un miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, los padres somos como referentes en la vida de los hijos. Entonces, cuando esto ocurre, nosotros llegamos a la edad adulta
Y nuestro cerebro se quedó como con esa partecita allí instalada de haber recibido rechazo. Puede haber sido una vez, pueden haber sido muchas veces, pero eso que nos pasa allí se vuelve como un dolor, como algo que se encadena a un sentimiento de tristeza, de rechazo, vuelvo y digo, a un sentimiento de a lo mejor no soy la persona como adecuada para esto. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona va creciendo? El círculo que él maneje puede ser un círculo familiar, de relaciones de pareja, un círculo o un área laboral. Esa persona, cuando ya está adulta, esos comportamientos que se vuelven inconscientes empiezan a generar rechazo de las otras personas hacia él, porque se le volvió habitual ese comportamiento en su vida. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo y recibimos ese rechazo de muchas personas, de cosas, de situaciones, se vuelve a traer ese mismo sentimiento que se deriva de esa emoción. Entonces, como decía al principio, nosotros vivimos desde el amor o desde el miedo. Cuando nosotros enfrentamos relaciones y las ponemos desde el rechazo, desde el miedo al rechazo, estamos en ese momento dándole cabida a un miedo de no ser suficiente, de no cumplir con los requerimientos que se necesitarían, digamos, para un plano laboral, para una relación de pareja. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? En la imagen se observaba allí, por eso pues iba como a relacionar. Allí dice en la bolita, Carlos, ¿me puedes colaborar y leerme allí, por favor? Claro que sí, dice herida emocional percibida de rechazo. Huidizo. Ajá, una persona huidiza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ha recibido rechazo porque usted lo percibió así, a lo mejor la mamá o el papá o las personas adultas que lo rodeaban a usted de niño no quisieron transmitirle eso, pero usted lo percibió así. Usted se hizo una imagen, una idea de lo que eso estaba pasando allí, y cuando usted va creciendo, ¿qué pasa con sus comportamientos de adulto? Para usted evitar el rechazo, usted va a huir de las situaciones. Entonces ya no va a estar, por ejemplo, en una relación porque usted dice, no, de pronto esta persona me rechaza, yo huyo. Entonces no va a ser un comportamiento sano, desde un corazón sano, desde una mente que está seguro, que está segura de sí misma, sino va a ser una mente y dándole ahí vueltas en pensamientos de me van a rechazar, entonces mejor yo no voy. No, de pronto ese trabajo no me lo dan, entonces yo mejor no aplico al trabajo. Entonces eso es ser huidizo. Es el comportamiento que deriva de una herida emocional que se percibió de rechazo. Vuelvo y digo percibió. ¿Por qué? Porque cuando yo lo tomo solamente como herida de rechazo o miedo al rechazo, para mí se está como llevando la responsabilidad o depositando culpa en los padres o en las personas adultas que llegaron a cuidarme, a criarme, a estar conmigo en mi entorno. Y eso se ha venido manejando conforme pasa el tiempo. ¿Y cuál es la idea? Que muchas personas, cuando no quieren enfrentar o no quieren llegar a sanarse de una herida como esta, entonces dicen, claro, es que mi papá me rechazó o mi mamá me rechazó, o claro, es que mi abuelita siempre me decía cosas feas y me hacía a un lado, o todo eso. Esas son percepciones que nosotros tenemos como niños de los comportamientos de los adultos. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos al plano solamente psicológico, estaríamos manejándolo así y se crea un trauma y esta persona, ¿qué es lo que debería hacer en el momento en que sea adulto? Si esa persona toma la responsabilidad de su vida y no empieza a buscar culpables de lo que le esté pasando, de no tener esto, ni lo otro, porque él mismo se rechaza antes, a veces de que lo rechacen. Sin embargo, sí recibe rechazo porque ha sido su constante en el pensamiento, entonces eso prácticamente lo atrae sobre su vida. Son personas que buscan en ellos mismos generar rechazo, entonces son personas que pueden generar, digamos, malos olores, pueden tener la cara con acné, con muchas cosas que ellos mismos están diciéndole a los demás, rechácenme. Entonces, con eso ellos casi que hacen como la profecía autocumplida que llaman, y se genera ese rechazo en los demás. Son personas que tienden a ser como amargadas o
o en el momento que hablábamos de huir, entonces no toman responsabilidad de cosas, sino que salen y dejan todo tirado, no se enfrentan a una responsabilidad, no la toman en cuenta en su vida porque prefieren seguir en esa zona de confort, digamos entre comillas, porque no se van a buscar de pronto recibir eso porque les generaría más dolor. Entonces, al final del programa, pues vamos a decir que todas las heridas van a tener, digamos que el mismo tratamiento. Entonces, vamos a tratar ahora con la herida de miedo al abandono. Es muy parecida, ¿sí? Es muy parecida el miedo al abandono, por ahí está la imagencita. Entonces, estas personas, o sea, la imagen es como muy, ¿cierto? Es como muy clara, como muy puntual. Digamos que ahí sería como literal, pero pues no creo que un papá deje a un niño pues en una carrilera de un tren con la maleta. Pero nosotros, ay, sí, por lo menos lo dejó acompañado del oso. Pero sí se ve cruel, pero muchos niños a ciertas edades, puede ser entre 2, 3, 4, hasta los 6 años, pueden percibir ese abandono de parte de los padres. Puede ser, como digo, literal, de verdad que hay personas o hay padres que por circunstancias que sean llegan a dejar sus hijos abandonados, no necesariamente en la calle, hay muchos que lo hacen y crecen con eso inconscientemente, así no se den cuenta conscientemente que los han abandonado, los dejan en un centro de adopción, los pueden dejar cuidando, digamos, de los abuelos o de alguna familiar o de algún amigo o de los padrinos, bueno, del que sea. Pero esos niños perciben ese abandono, ¿sí? Los papás los han abandonado. Puede ser papá o puede ser mamá, pueden ser los dos. En el caso que sea ese abandono literal, pues obviamente la herida debe ser, pues yo creo que más profunda, un dolor más grande, porque se supone que los padres son los primeros que demuestran amor hacia los hijos. Cuando nosotros como hijos percibimos abandono o que nuestros padres casi que hicieron, los devuelvo al mundo y no tengo nada que ver con ellos, se crece con ese dolor y vuelvo y digo, eso se ata a un pensamiento de lo que sea, porque la mente con el miedo, como veíamos en el faro pasado, que el miedo era como esa creación mental que podía ser de algo real o imaginario, entonces la mente puede volar hacia lo que yo quiera imaginarme, y como niño pues que tenemos esa cantidad de pensamientos que nos vienen a la cabeza fantasiosos, puede llegar a generar en nosotros que no valemos absolutamente nada. ¿Cuál es la consecuencia allí de la herida de abandono, Carlitos, porfa? Dice, pues, herida emocional percibida de abandono, dependencia. Uh-huh. Listo, entonces mira, cuando nosotros percibimos que hemos sido abandonados, termino la idea del abandono literal y el abandono que nosotros nos imaginamos que nos abandonaron, puede ser, por ejemplo, a nosotros nos cuidan o por ejemplo en este momento de la vida, que los padres, los dos, salen a trabajar, un niño se queda prácticamente solo en una casa todo el tiempo, ¿cierto? Entonces está casi que abandonado, él se percibe así, ¿cierto, Carlos? O sea, ahora eso se ve mucho tú que eres como de otra generación, de los jóvenes, ¿cómo ves que pueden percibir eso los niños? Pues yo creería que sí, en parte, pues hoy en día ya es como más normal que se vea eso, que los padres pues trabajen a veces los dos y los dejen al cuidado de personas externas. Uh-huh. Pero pues al fin y al cabo ese niño no se va a sentir completo, o puede que a veces sea uno de los dos padres que trabajen y se queden con el otro, pero aún así sienten como el abandono, como esa falta del que no está, porque siempre va a haber pues el espacio, como la falta de ese vacío. padre que no es exactamente el Uh-huh. vacío del padre que no está. Y así esté el otro, pero va a haber esa necesidad ya sea padre, ya sea la madre, o si son los dos, Porque peor tienen aún. roles diferentes y cada uno Exactamente. enseña o transmite algo distinto. Sí, sí. Sí, gracias, Carlos. Cuando los niños, por, digamos, separación, por divorcio de los padres, llegan a vivir esto en su vida, normalmente el que se queda con ellos
se ve mucho, o sea, no sería lo ideal, pero se ve mucho en que si es, por ejemplo, la mamá, pues va a reforzar como esa idea de, claro, su papá nos abandonó. Entonces ella se une a eso, se siente abandonada como mujer y el niño pues también, o sea, debe cargar como con ese peso de yo no valgo nada, mi papá no me quiere, porque imagínese, nos abandonó, entonces mi mamá dice, nos abandonó y literal, ella percibe eso mismo y si nos vamos a ver y hacemos como una evaluación de la infancia de esta persona que llega a un punto de haber sido abandonada, ha vivido eso en su niñez. Entonces son cosas que se van repitiendo como cíclicas y si no se hace una conciencia de eso y una sanidad, pues se va a seguir repitiendo en las relaciones de los que vienen. Porque hablaba ahí que conducta resultante de ese abandono, que sea dependencia. ¿A qué causa dependencia? Causa dependencia a muchas cosas. Puede ser dependencia a una relación amorosa, puede ser que cuando este niño vaya creciendo, o bueno, tomémoslo primero de niño. De niño, ¿qué causa dependencia? Puede causar dependencia a una relación con su madre muy, bueno, patológica, que no sea, digamos, una relación normal, porque esa mamá puede crear una dependencia de ese niño y sobreprotegerlo y tenerlo allí como que no voy a dejar que usted también me abandone. Y ese niño también va a ir creciendo con ciertos comportamientos adictivos a drogas, a relaciones amorosas, a cosas que le hagan daño, pero aún así él no es capaz de dejarlo. ¿Por qué? Porque él genera esa dependencia por el mismo miedo al abandono. Entonces es tremendo esto. Entonces, se causa o se ve en este momento en el mundo una cantidad de relaciones de ese tipo, de dependencia, y de ahí se deriva cantidad de personas que uno dice, bueno, esa persona ¿por qué sigue ahí en una relación así, tan patológica, tan tóxica como le llaman ahora? Porque esta persona no, o sea, siente ese miedo al abandono, pero él prefiere generar de pronto que hasta lo abandonen antes que él se salga de una relación así, porque ha creado una dependencia. Y las dependencias y las adicciones a juego, a drogas, al mismo trabajo, porque a veces el trabajo se vuelve dentro de las adicciones de las personas como una forma de evadirse de ese dolor que le genera no tener de pronto esa seguridad que no lo van a abandonar, sino que la persona sigue generando eso. Se podría decir que la persona prefiere quedarse con lo que tiene seguro y no arriesgarse a perderlo y no encontrar algo de la misma manera. Sí, claro que sí, esos son miedos, por eso Le se tiene llama el miedo al abandono. el miedo al cambio también. No genera cambios en su vida porque él generó dependencia de ese mismo comportamiento que percibió de abandono. Vuelvo y digo, puede ser que de verdad lo abandonaron o puede ser que los papás nunca estaban porque estaban trabajando y él se sentía abandonado en el sitio donde lo cuidaban. Puede ser por varios motivos, porque por eso vuelvo y digo, ¿cuál es la idea de cuando yo abordo este tema? Es que seamos responsables porque vamos a llegar a una edad adulta y cuando nosotros reconocemos esos comportamientos en nosotros, la idea es llegar a una sanidad de nuestra propia responsabilidad. Puedo, por aquí iba a leer ese antes de irnos pues como el corte de comerciales. Por acá está Negra, bueno, para mí es Janet. Muchas gracias, excelente, aplausos para ti, todos los que hacen posible este espacio. Se da al aire y podamos ver temas tan interesantes para crecer. Sí, es una como de las consignas de lo que yo quisiera para transmitir en estos espacios, que crezcamos juntos. Y esa es pues la idea, que se aborden temas como de la cotidianidad, pero enfocados hacia la educación emocional, que para mí es que nosotros en esta vida tenemos una cantidad de cosas, pero todo se relaciona para mí, todo se relaciona con las emociones, lo que vivamos y lo que vamos a evolucionar o a crecer. Pues hay varias personas viendo, muchísimas gracias para los que están allá atentos, todos los que le han dado me gusta. Pues los me gusta que tenemos por aquí registrado es de Sonia Teresa Carreño, que nunca falta, eso sí. Gracias. De Ant Bedoya. Yo diría que Ant es hormiga en inglés, entonces hormiga Bedoya. No mentiras, de Ant Bedoya. Ay, También Carlos. está por aquí Rosier, Ana María Mur Lozano, María Selmira Restrepo Molina y Negra Crumar.
Bueno, Negra Cruzman, muchísimas gracias a todos los que están viendo. Entonces, vamos a iniciar ahorita con la parte de otra de las heridas, que es como la herida de la humillación. Volvemos después de unos comerciales para seguir con el tema tan interesante del día de hoy. Ya volvemos. Estamos presentando El Faro. Ya regresamos. La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano. Por eso a la Q Digital llega EcoQ, un programa para crear conciencia en la necesidad de defender el medio ambiente. EcoQ, con la participación de Damaris Hernández y Gonzalo Uribe Belalcázar, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía por la Q Digital. El buen hombre es el amigo de todos los seres vivos, Mahatma Gandhi. Somos navegantes en un mar llamado vida. Puede estar a veces en calma y otras veces sacudirnos como una fuerte tormenta. Depende de nosotros buscar una luz que nos guíe a un puerto seguro. El Faro. Luz, guía y conciencia. El nuevo programa de la Q Digital. Martes y jueves de 9 a 10 de la mañana. Conduce Olga Lu. Sábados de 10 a 10:30 de la mañana por nuestra emisora La Q Digital. Presentaremos el Rincón Cultural. Un programa donde estaremos compartiendo con nuestros cibernautas sobre noticias, cultura, tendencias y recomendaciones turísticas. Es un espacio totalmente distinto, donde tendremos contacto con todo el público en general, bajo la conducción de Caterine Obando, Cristian Úsuga y Tatiana Restrepo. Sintonízanos a partir del sábado 26 de enero. ¿Sientes que estás en piloto automático? ¿A veces piensas que tu vida no tiene sentido? ¿Que te encuentras en un laberinto sin salida? Te invitamos a ser el protagonista de tu propia historia. Tu canal Consciente, un espacio para reflexionar y crecer interiormente. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por la Q Digital. Si tú sueñas con triunfar en la radio y la televisión, estudia en el mejor lugar, de mayor experiencia, respaldo y calidad. ISTE, la Universidad de la Voz, formamos profesionales para los medios de comunicación. Palmira está cambiando. Nuestra ciudad tiene nuevas señales de tránsito que salvan vidas. Zona antibloqueo. Esta demarcación indica que no debes detenerte en esta zona ni bloquearla por tu seguridad. Cajas de parqueo. Esta demarcación se emplea para indicar el lugar adecuado para parquear. Prohibido parquear. Esta señal indica que no parquees en el punto señalado. Línea de detención. Sirve para indicar al conductor dónde debe detenerse, respetando la distancia mínima del cruce peatonal, semáforo o pare. Reducción de carril. Esta señal advierte la reducción próxima de un carril. Cruce de línea férrea a nivel. Esta señal advierte el paso del ferrocarril unos metros adelante. Proximidad de cruce peatonal. Esta señal indica que unos metros más adelante hay presencia de peatones en la vía. Reduce la velocidad. Cebra. Se usa para hacer más visible al peatón en la vía. Si eres peatón, úsala. Si eres conductor, no la invadas. Zona escolar. Esta señal advierte al conductor la cercanía a una institución educativa y la presencia de estudiantes en la vía. Maneja con precaución. Proximidad a resalto.
Esta señal advierte sobre la proximidad de un reductor de velocidad a una distancia mínima de 40 metros. Ten precaución. Ubicación de resalto. Esta señal advierte la ubicación exacta del reductor de velocidad. Reduce tu velocidad. Ceda el paso. Indica a los conductores que deben ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía a la que se aproximan. Estas señales salvan vidas, por eso es importante conocerlas y respetarlas. Comparte este contenido con familiares y amigos. En Palmira estamos salvando vidas. Palmira, con inversión social, construimos paz. Secretaría de Tránsito y Transporte. Una energía, tu vida. Quiere más tu ciudad. Quédate con nosotros. Escucha la Cudigital. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del Faro del día de hoy. Estamos tocando este tema que es tan valioso para nuestra vida adulta, que son las heridas emocionales percibidas en la infancia. En el día de hoy, pues yo traje 6 y dentro de lo que se conoce, pues las más comunes son estas. Y vamos a iniciar con la parte de la herida de la humillación. ¿Qué pasa cuando nosotros como niños percibimos ese comportamiento en nuestros adultos que están alrededor? Pueden ser padres, cuidadores, los que sea, porque aquí entran también, digamos, la parte de los profesores y eso. Hay muchos niños que cada persona en este mundo viene con una característica, con unas cualidades diferentes. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el colegio cuando los profesores, por la educación que hemos manejado durante tantos años, tan restrictiva y tan lineal, que no evoluciona, pues, a mi parecer? Quieren que todos actúen de la misma forma, que todos hagan las cosas de la misma manera. Entonces, por ejemplo, un niño está de 6 años y está en primero o está en transición, está de pronto haciendo unos muñequitos, le piden que haga algo, así como el cuento del Principito que dibujó. Todos veían un sombrero y era una serpiente que se había tragado un elefante. Así, la mente de nuestros niños está abierta a una infinidad de posibilidades que pueden ellos hacer, y en el entorno de los adultos, si tenemos una mente de pronto cerrada o no interactuamos con ellos para saber ellos qué quieren transmitirnos, los vamos a limitar con muchas cosas y puede llegar al punto de la humillación. ¿Qué pasa con esto? ¿Ese dibujo lo hizo usted? Eso, pues, a mí no me gusta, tan feo eso, lo hubiera pintado de tal forma. ¿Por qué una flor de muchos colores si las rosas son rojas? O la rosa, o los girasoles, ¿por qué lo pintó rojo? Si los girasoles tienen que ser amarillos, porque no sé qué. O sea, es un ejemplo que digo yo. Pero hay cantidad de comportamientos y de cosas que podemos hacer sobre nuestros niños que llegamos a humillarlos. Eso para el niño se percibe como algo degradante. Si recibe, por ejemplo, de otros niños burlas, el bullying, pues que llaman en la casa, porque él no llegó como al punto, digamos, no se ha aprendido la tabla del 2, cualquier cosa, o sea, son ejemplos que uso. Entonces el papá lo humilla, no, pero usted sí es, pero nació pero bruto y tapado, ¿no? Cualquiera se sabe la tabla del 2. O sea, hay cantidad de cosas que son, por ejemplo, en la imagen se observa pues como un papá y papás, padres, cuidadores, adultos que rodean a los niños y son, digamos que un corazón que no está muy sano y que sale de la boca lo que está en el corazón. Entonces son personas que están perpetuando ese comportamiento humillante y lo van a recibir luego más adelante en adultos de los jefes, de personas que están a su alrededor, de las mismas parejas, que los van a humillar. Ellos han tenido esa herida, la han percibido de su niñez, han creado pensamientos que se enlazan con eso, y esos sentimientos ellos lo van reflejando en su cuerpo. Entonces son personas que son como así, como muy introvertidas, como agachadas, como los hombros hacia adentro, personas que su cuerpo se percibe como en una tristeza, pueden llegar a sufrir de depresión, pueden no iniciar proyectos porque se sienten de pronto no tan calificados, humillados. Allí se observa también la conducta resultante, Carlos, es creo que la misma
¿cierto? Y es la misma, dependientes. Sí, es la misma del abandono. Son personas que son dependientes. ¿Por qué? Porque han recibido humillación, han recibido o sea, los han como por debajeado, digamos. ¿Y qué pasa con esto? Estas personas van a crear también dependencia en cosas, algo que hagan ellos, perciban por fin que lo hacen bien o que consiguen una relación, así la pareja, sea hombre o mujer, los humille con ciertos comportamientos, ellos lo van a agrandar, se van a sentir muy mal siempre, pero aún así no van a soltar esas relaciones, ni van a soltar esos empleos, ni van a soltar esas cosas que les generen dolor, pero para ellos ya se hace parte de su vida diaria y ahí van a seguir. Vamos acá con porque es que acá el tiempo siempre se va volando. Vamos a seguir acá con la herida de la injusticia. ¿Sí? La injusticia se vive en niños, por ejemplo, que los padres no los... Si hay varios niños, por ejemplo, lo pueden vivir como una predilección hacia un hijo, como es que ese es su preferido y ellos van a percibir esa emoción como algo que los están comparando, ¿sí? Entonces va a haber una injusticia. También, por ejemplo, van a empezar como, es que él tiene la carne más grande que yo. O, por ejemplo, a él le compraron... A él le dio 2 tajadas y a mí 1. 2, así. O sea, puede ser esos detalles tan pequeños, pero estos niños van a estar todo el tiempo atentos porque han recibido o han percibido de sus cuidadores, padres, vuelvo y digo, como siempre, las personas que han estado a su alrededor, que son adultos, van a percibir ellos una predilección o van a percibir que para los otros hay más y para ellos menos. Eso se va a ir acumulando como pensamientos y sentimientos en la mente, y estas personas cuando crecen van a sentir que siempre las cosas mejores son para los demás, para ellos no, para ellos es más poquito, siempre perciben el entorno, su vida, todo lo que vivan como algo injusto, como la vida es injusta conmigo, esta persona que estuvo a mi lado fue injusta conmigo. En todo momento andan mirando la injusticia y se quejan de la injusticia y quieren luchar, llegan un momento en que quieren tomarse como las armas y lo que sea para hacer justicia por su propia mano, porque todo el tiempo se sienten que son injustos, que el mundo es injusto, que todo lo que los rodea se comporta con ellos de una manera injusta. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es la conducta resultante en adulto, Carlitos? Es la rigidez. Dice herida emocional percibida por la injusticia, rigidez. Son personas rígidas, entonces lo que decía, están viendo injusticia en todo momento, están viendo que las personas que se relacionan con ellos están en todo momento siendo injustas. Entonces son personas que se van volviendo cerradas con respecto a algo, muy estrictos con las cosas que emprenden. Cuando una persona es estricta y que tiene que ser así porque, por ejemplo, van a compartir entre amigos y él se tomó un agua y los otros comieron carne, no, yo no voy a poner lo mismo que ellos, ¿por qué? Si ellos comieron carne, yo tomé agua, no señor, no me parece justo. Entonces siempre va a haber un conflicto en el sitio donde ellos estén rodeados. Va a haber un conflicto porque ellos van a percibir siempre que son injustos los demás con él y él es injusto con él mismo también, porque al ser una persona rígida y tan estricta va a permanecer mucho tiempo solitario, va a ser una persona con poca capacidad de relacionarse con los demás, va a ser una persona rígida en su comportamiento, frío, distante, porque pues obviamente crea como una amargura, ¿sí? Porque no es justa la vida con ellos. La otra herida de las heridas emocionales que vamos a tratar es la traición. La traición, o se llama traición, o promesas incumplidas. ¿Qué pasa con nosotros como padres? Podemos decirle, por ejemplo, al niño, si usted saca buenas notas en este periodo, lo vamos a llevar a San Andrés. Bueno, para un ejemplo. Entonces, él llega y se esfuerza, hace todo lo posible porque le vaya bien. Pues no estoy de acuerdo con eso porque pues hace parte de las responsabilidades de uno como estudiante en el momento en que lo es. Pero ese niño se esfuerza, hace todo para lograr eso porque los papás le prometieron algo. Resulta que llega el momento en que él terminó, le fue súper bien y los padres por X circunstancia no cumplieron, puede ser porque no tenían, puede ser porque se les olvidó y él nunca lo comentó, por lo que sea, pero esa promesa quedó rota, quedó incumplida. Entonces cuando ellos perciben eso,
¿Cuál es la conducta resultante, Carlitos, del... Dice herida emocional percibida de traición, controlador. Ujú. Cuando estas personas crecen, son adultas, cuando esa herida se instaló allá, cuando estuvo en la niñez y percibió que no fueron como correctos, que no cumplieron los padres o los que los hubieran prometido de adultos en ese momento por olvido, porque no podían, por lo que sea, pero no hubo un diálogo, no hubo una comunicación, sino que simplemente ese esfuerzo se quedó como en la nada. Este niño va a ser de adulto una persona controladora. Entonces va a estar, si está en una relación, está todo el tiempo vigilando que esa persona de verdad sí cumpla lo que promete y no deja pasar ni una rayita. O sea, son supremamente controladores. Si tienen hijos, son controladores con los hijos, están pendientes de absolutamente todos los comportamientos, de que todo se haga como yo dije, exacto así. Si se sale del control estas personas, obviamente, pues ¿en qué puede terminar? De la parte física, una persona controladora, enferma, de la presión arterial, de gastritis, de la parte de la ansiedad, porque se sale algo de su control y esa persona se va a estallar, se va a descontrolar, ¿sí? Valga allí el apunte, porque de verdad se vuelven unas personas inseguras si están en una relación de pareja, todo el tiempo están pensando, me va a traicionar. Claro, usted dijo que tal cosa, pero eso seguro no va a cumplir. Entonces, imagínese, o sea, es también un comportamiento que se volvió habitual en él, pero porque se generó una herida que él percibió de los cuidadores de sus padres que se lo hicieron como a propósito. Él generó esa herida, creó un pensamiento, llegó a un sentimiento que terminó en este tipo de comportamientos. Pues por aquí iba a mirar, ¿hay alguna pregunta, algún apunte, algo que ustedes quieran decir? Por acá tengo, es cierto, dice Luz Marina. Tómala, gracias, Luzma. Es cierto, los padres sin querer les coartamos su creatividad. Ujú, un saludo, gracias para ti también. Cuando los padres hacemos eso, vuelvo y digo, hasta yo misma, llegué a un punto de mi vida cuando uno crece como sin madurar a tiempo, llega un punto en que dice, bueno, toda la culpa lo tienen mis papás. Entonces, la culpa es de la vaca. La culpa es de la vaca, la culpa es de los papás, la culpa es del gobierno, la culpa es de mi jefe, la culpa es de mis hijos, la culpa es de mi pareja. De todo el mundo, cuando yo no quiero hacerme responsable, existen culpables hasta en la piedra en que me tropiezo. Entonces, estábamos tratando de la herida de la traición. Entonces, hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿yo por qué no confío? O sea, ¿por qué se me es tan difícil confiar en la persona que tengo al lado, el que sea, en cualquier relación, pero más si es de pareja? Porque se vuelven absolutamente absorbentes, controlan casi todo lo que esa persona hace en su entorno, a su alrededor, y pues obviamente la persona que está a su lado, pues pienso que sufre mucho, ¿no? Porque si un comportamiento es así de controlador, pues yo llego a un punto en que me asfixio y no voy a querer estar con una persona así. Entonces, ¿qué pasa con estas personas controladoras? Vuelvo y digo, pues se van a enfermar, van a destruir, digamos, las relaciones que tienen a su alrededor, porque quieren tener a la persona o a lo que tengan atado a ellos, porque si se sale del control, pues se vuelve un caos. La última de las heridas que voy a tratar en este día, que digamos se anexa a esas otras 5 que son como las más conocidas dentro de lo que se ha manejado, es la violencia familiar. Cuando los niños, por allí está la imagencita, tengo 2 de esas, sí. Tengo dos conductas resultantes de esta herida que se percibe en la infancia, como violencia familiar. Entonces, cuando un niño crece en un ambiente de violencia, tiene 2 conductas resultantes. Una, no sé cuál estás tratando allí. ¿Cuál se ve ahí? Ahí podemos ver la de la herida emocional tras la violencia familiar y su conducta resultante, sí, adulto. Es de maltratador.
maltratador. Entonces se tiene por estadísticas, por los estudios que hacen, que los niños que crecen en ambientes familiares de violencia tienen un índice del triple, puede ser hasta, no sé, creo que leí que 6 veces más que lo que le puede generar en una conducta a una persona que no haya sufrido esa violencia. Entonces es la conducta resultante de esa percepción que él tuvo. Claro que en este caso no es ni siquiera percepción, porque es que literal lo está viendo que hay una violencia en su entorno, que hay violencia física, violencia psicológica, hay maltrato de todos estos tipos, verbal, lo que sea. Entonces este niño va a recibir eso de sus padres o de los cuidadores o los que lo rodean. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño crece, eso es inconsciente. Este niño va a terminar teniendo comportamientos ya de adulto de maltratador, porque eso, vuelvo y digo, los cerebros y los corazones de ellos estaban como limpios para recibir cierta información y llegan a ese punto a comportarse como lo que recibieron, y para ellos eso es el amor es ese maltrato. Entonces la otra imagen está allí, que la conducta resultante también de estos niños que viven en medio de la violencia es que también se vuelven, allí está, ¿cierto, Carlitos? Víctima de abuso, dice ahí. Víctimas de abuso, sí. Entonces, si han recibido abuso físico, los padres que los golpean por cualquier cosa, por lo que sea, porque a lo mejor eso viene de un ciclo en ellos también, de los padres de ellos hacia ellos como padres, y se va volviendo cíclico si no hay una conciencia, hay un pare ahí. Estos niños cuando crecen van a ser propensos a abusos de cualquier tipo, sexual, emocional, de laboral, de lo que sea. Entonces ellos están como atrayendo ese mismo comportamiento en sus vidas, y ahí es que aparece lo que hablamos una vez, que Carlos decía que no, que la primera vez no sé qué, que la segunda ya es porque ellas permiten y no sé cuánto. O sea, de ahí se deriva que muchos hombres y mujeres permanezcan en una relación donde son maltratados, porque para ellos ese comportamiento no es normal, pero sí es común. Entonces en su inconsciente está que, digamos, que mis padres, ellos, como yo mencionaba en otro programa, se quieren, pero ellos se maltratan, así mismo se van volviendo las relaciones de ellos. Entonces, o es un maltratador, o es una víctima o es un victimario de lo que sería el resultante en comportamiento de adulto de un niño que percibe esta herida o que recibe este maltrato en su hogar o en los que lo cuidan o en donde él está. Entonces, para todas las heridas que acabé de mencionar, ¿cuál es como la parte de lo que debemos hacer para cortar ese círculo, para cortar esa parte de no cortar, sino para llegar a una sanidad y reconocer que lo que yo viví en mi infancia no tiene por qué determinar mis comportamientos de adulto, que es llegar a un punto de hacer conciencia? Por eso es tan importante analizar, ser observador, pasar tiempo conmigo mismo, evaluar lo que no me gusta de lo que me está pasando en mi vida, hacerlo consciente y buscar ayuda. Cuando yo busco ayuda en un terapeuta, en psicólogo, en alguien que tenga la capacidad de ayudarme, que sea competente para eso, con un corazón sano aparte de todo, porque pues a nivel espiritual también nos afectamos mucho con esto, entonces yo empiezo a cortar esos círculos. Entonces por ahí había una imagen de una madre que tenía un niño cargado y decía que el mejor regalo que le podíamos hacer a nuestros hijos era llegar a sanarnos para no transmitir más esas heridas hacia ellos. Entonces lo mismo pasa acá, tener una persona que nos guíe, un grupo de apoyo que pueda llegar a generarme esa sanidad, porque la determinación es mía. Cuando yo deseo sanar algo, la determinación es mía con respecto al cambio que deseo hacer. Y entonces buscar hacer ese par en el camino, buscar ayuda, terapeuta, grupo de apoyo, llegar a fortalecer mi estima, porque, o sea, es como determinante que cuando yo he recibido eso, vuelvo y digo, la responsabilidad está en nosotros, porque los padres con nosotros
o nosotros como padres hacemos según nuestro nivel de conciencia lo que podemos, transmitimos lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, hacia los hijos, sin el ánimo de decir, claro, hoy me levanto porque te voy a herir, porque voy a hacerte daño. No, nosotros como padres no hacemos eso, nosotros trasladamos también hacia los hijos nuestros comportamientos, lo que tengamos allí sano y sin sanar, porque si yo llego a ser un punto de sanidad, voy a empezar a transmitir hacia mi hijo amor, conciencia, sanidad, para que se vaya evolucionando este mundo y tocarlo de una forma diferente y no seguir con comportamientos inconscientes, haciendo de los demás lo que yo quiera sin tomar conciencia de lo que estoy haciendo. Entonces buscar amistades saludables, rodearme de personas que tengan también amor, que sean sanas, no buscar círculos que me apoyen eso como víctima, de decir, claro, es que mi papá me abandonó, entonces ahorita se dedican ellos mismos, muchos hombres, a seguir abandonando mujeres y dejando hijos por allí regados y todo eso, sin cortar ese círculo. Entonces es hacer conciencia, buscar ayuda, tomar como la responsabilidad de mi vida, decir, yo soy adulto, voy a madurar, voy a hacer estas sanidades que reconozco en mi vida que debo hacer. Entonces, bueno, pues eso sería como dentro de todas las cosas que yo puedo hacer con esas heridas que percibo, lograr hacer un cambio en la vida. Entonces, tengo un taller que es para el 25 de mayo que se llama Vivir Feliz es Posible. Y cuando hablaba yo de felicidad en la primera emisión del programa, que fue hace más o menos un mes, la felicidad va más con la plenitud, con la paz interior que yo pueda tener. Entonces, pues eso ayuda mucho. Cuéntame. Bueno, y tenemos también una preguntita que nos dice Laura Melissa Hernández. Y dice, ¿cómo hacer para cambiar esas acciones de control? ¿Cómo hacer para cambiar esas acciones de control? Bueno, lo que estaba hablando ahorita, por ejemplo, cuando usted se da cuenta que es controlador, revise con respecto a la herida que yo traté, que era la de controlar como de traición, ¿sí? Si usted a lo mejor en su niñez, bueno, pues que básicamente esa pregunta, pues, bueno, es como muy personal, pero si usted en su niñez ha recibido o ha percibido de sus padres traición con respecto a algo, yo puedo decirte, sí, te voy a llevar a baño, pero nunca te llevé, o te voy a comprar una chocolatina, pero nunca llegué con la chocolatina, cualquier cosa así. De niño, para él, como decíamos en otro programa, dependiendo de la edad, así mismo es el conflicto. Si para él una chocolatina de niño puede ser un conflicto grandísimo, lo que para uno de adulto pues puede ser una bobada, pero en ese momento es que se va desarrollando ese control de querer estar como en todo para no sentir en determinado momento ese dolor de la traición. Entonces yo prefiero controlar todo. Entonces, como decía ahorita, la sanidad de todos, hacer conciencia, generar en mí un cambio, buscando ayuda en personas competentes que me puedan llevar a ese reconocimiento, y la decisión está en mí de empezar a hacer un cambio. También por aquí nos comenta Alexandra Lizeth Díaz y un saludito. Ajá, y Sonia gracias, Teresa Carreño dice, pero la persona al sentirlo normal se entera, es decir, le parece normal pero le incomoda. Cuando nosotros somos adultos, y por eso yo me siento como tan satisfecha de transmitir esta información, porque cuando nosotros somos adultos y empezamos a sobrevivir, ya sea por la parte normal del sistema o por lo que sea para nosotros la vida, empezar a tener ciertos comportamientos que nos generan inconformidad, dolor, algo que no veamos como que está siendo armonioso, en ese momento hacer un pare, hacerme como un observador de afuera, mirar lo que me está pasando y decir, bueno, ¿yo por qué me comporto así? ¿O por qué recibo este trato, por ejemplo, de esta persona? Digamos, esta persona que está a mi lado me ignora. Entonces, yo siento ese trato que me siento ignorada, por ejemplo, un ejemplo. Entonces digo yo, ¿por qué yo recibo eso? ¿Qué estoy haciendo conmigo? Entonces, en esos momentos en que yo empiezo a hacer conciencia, pues ya no se vuelve tan normal, sino que empiezo a revisar que esos comportamientos que me generan dolor, desarmonía, falta de paz interior, ansiedad, debo hacer algo. Debo hacer un pare, revisar y empezar a hacer conciencia, y todo es un proceso. Cuando yo me entero, empiezo a hacer cambios pequeñitos en mi vida, y revisando eso
cuando yo voy a ver en un mes, han cambiado muchos comportamientos, obviamente por ciclos, por física, por lo que sea. Cuando hay un cambio en mí, hay un cambio en mi entorno. Entonces, por eso hablo tanto de la responsabilidad propia con respecto a lo que vivamos. Bueno, estamos, sí, como llegando al fin del programa. Vuelvo y digo, menciono lo del taller, porque hay cosas que he tenido la oportunidad de vivir, de revisar, de sanar en mi propia vida, y eso ha ayudado mucho a que mi corazón por eso se sienta así como con tanta paz, con felicidad, porque pues hay un lema, no sé si traje por aquí, porque sí pensaba transmitir como esa parte de no todo. Hay una frase que también quiero que se vuelva así como, no sé si al principio o al final del programa, pero quiero que se haga como siempre en nosotros mantenga rondando. No todo debe estar bajo mi control, ¿sí? Pero yo tengo dos opciones: una, mantenerme quejando, y dos, aceptarlo, aprender y fluir, porque vinimos a ser felices. Y cuando yo menciono felices, por eso dije la aclaración ahora, no tiene que ver con mantener contento, con estar todo el tiempo así y decirle a toda la gente que está como en otra vibración, ay, ¿por qué no te ríes? ¿Por qué no gozas? ¿Por qué no eres feliz? No, o sea, la idea no es esa, sino respetar los procesos de cada uno, como hablábamos en las herramientas del amor que traté en el tema pasado, del faro pasado, sino vivir pleno, reconocer que lo que me va pasando es para mi evolución, es para mi sanidad, es para trascender ciertas cosas que hacen que yo sea una mejor persona, y por lo tanto voy a tocar la vida de los que están a mi alrededor, impactarlos de forma que ellos también sientan amor y empiecen a emitir eso hacia otros, porque así como los ciclos de maltrato, de violencia, de cosas que generan amargura, tristeza, depresión, como lo que le está pasando mucho a las personas en este momento, que se están quitando la vida porque sienten que no hay sentido en su vida. No es un punto aquí que quiero hacer de juicio, de juzgar esas actitudes, pero en nosotros está muchas veces tomar la responsabilidad de lo que nos está pasando, de revisar qué tenemos para dar, porque siempre tenemos algo para dar, y de allí hacer cambios y emitir amor hacia los demás. Cuando hay amor, el miedo disminuye, porque hay confianza, seguridad, hay una proyección que yo puedo hacer hacia los demás que los impacte de forma positiva. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente a los que están viendo el programa, a los que se han unido. Si uno no ha hecho ese daño, ¿cómo puede remediarlo? Lo que pasa es que, o sea, ahí no sé si lo preguntas, Marta, muchas gracias, como madre o como lo que has recibido. Cualquiera de los dos. Si nosotros percibimos como niños que hemos recibido eso y lo hemos compartido hacia los hijos de manera inconsciente, en la sanidad está para todos. Cuando nosotros hacemos conciencia, empezar a hacer esos cambios pequeños de reconocer con base en las heridas que yo mencioné, las conductas resultantes de esas heridas que hemos percibido nosotros como daño, y empezar a hacerle conciencia. Y pues sí, obviamente como padres pues no somos totalmente infalibles, cometemos errores, pero bueno, esos errores son, vuelvo y digo entre comillas, porque es lo que tenemos en nuestra información para dar y lo que nuestros hijos también eligieron de nosotros que venían a trascender. Entonces es eso, o sea, los invito a los que se acabaron de unir al programa, que lo vean todo, que lo revisen, que lo compartan con otras personas. Muchas gracias a los que son fieles siguiendo el programa, y a los otros programas también de la Q Digital, que estamos siempre queriendo compartir información pues que para nosotros sea importante, relevante y que llegue a tocar, por ejemplo, como la que estoy transmitiendo en el programa, la vida de otros de manera positiva. Entonces, muchas gracias. Llegamos al final del programa. Vuelvo y digo, cuando algo se sale de nuestro control, terminar con esa frase: no depende de nosotros que todo se haga bajo nuestro control, pero tenemos la opción de vivirnos quejando o de aceptar, aprender y fluir, porque vinimos a ser felices. Muchas gracias, chao, que tengan un excelente día. Nos vemos el jueves en el Faro Más Femenino, chao. Nos despedimos por el día de hoy de El Faro, luz, guía y conciencia. Hasta la próxima.